Creo que no estoy grabando. Ahora sí. Muy bien. Buenos días, estamos en semana 15 en Laboratorio de Mecánica de Fluidos y hoy vamos a estar hablando sobre pérdida de carga en accesorios. Y vamos a hacer referencia a solamente dos accesorios. La pérdida de carga en accesorios es directamente proporcional a la carga dinámica. Y la caracterización de la pérdida de carga en los accesorios pues corresponde básicamente al tipo accesorio. Entonces vamos a hacer, la forma en que se cuantifica la pérdida de carga también se basa en la metodología o la expresión de Darcy-Weisbach. Nada más que es Darcy-Weisbach para pérdida de carga en accesorios. Lo que pasa es que, imagínense muchachos que cuando vamos a medir pérdida de carga en dos terminales, entre dos terminales donde está un accesorio, una válvula, un codo, una T, lo que ustedes quieran, cuando vamos a medir la pérdida de carga entre dos puntos o dos terminales, como hemos visto anteriormente, entre dos puntos en una tubería, claramente muchachos lo que estamos midiendo, espero que se lo imaginen, pero ahorita lo visualizamos con la presentación. Lo que estamos midiendo en realidad no es la pérdida de carga del accesorio, estamos midiendo la pérdida de carga del accesorio y dos tramos de tubería. Antes del terminal, antes de la válvula y después de la válvula. Por tanto, en realidad lo que estamos midiendo en el laboratorio no es la pérdida de carga del accesorio per se o exclusivamente, sino la pérdida de carga del accesorio más dos pedazos de tramos rectos, uno por la izquierda y otro por la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, hoy, en esta experiencia no presencial en el laboratorio, es en realidad medir la pérdida de carga del accesorio y tramos rectos. Pero también debe tenerse en cuenta que dependiendo del tipo de accesorio, puede que ocurra algo que yo le voy a llamar recuperación dinámica. Entonces, en realidad lo que estamos midiendo tampoco es la pérdida de carga en el accesorio, es la pérdida de carga en el accesorio, tramos rectos antes y después del accesorio y algo que voy a llamar recuperación dinámica. Entonces, no es como lo que hicimos durante las 2 semanas anteriores, que lo que decíamos es que lo que estoy midiendo en el laboratorio, lo que estaba midiendo con los tubitos piezométricos era la pérdida de carga. No, en este caso, no. En realidad, si el objetivo es medir la pérdida de carga en el accesorio, no puedo. No puedo porque lo que estoy midiendo entre los dos puntos terminales, ¿verdad? Donde estaban las mangueritas, en realidad es, otra vez, el accesorio y un tramo recto por la izquierda y un tramo recto por la derecha. Y otra cosa adicional que voy a introducir es recuperación dinámica. Entonces, vamos, acompáñenme para que esto quede un poquitito más claro. Entonces, vamos al equipo. Denme un segundo porque está como lento aquí. Y aquí tienen una nueva presentación que terminé de editar hace unos minutos sobre pérdida de carga en ampliaciones y reducciones, o ampliaciones y contracciones, que es lo que de lo que vamos a hablar un ratito. Sin embargo, es muy similar a lo que ya estuvimos hablando en semanas anteriores. ¿Sí? Fíjate. Ya. Dame un segundo que está poseído esto. Dame un segundo. Ok, ahí. Fíjate. Me sigue esto. Dame un segundo porque no quiere.
Ahora sí. Dios. Disculpen, pero no quiere. Ok. ¿Pueden advertir si ven toda la diapositiva, muchachos? Profe, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Bueno, muchos de los elementos que les voy a mostrar ya los vimos desde las semanas anteriores. El objetivo de esta experiencia no presencial es determinar experimentalmente las pérdidas longitudinales en accesorios en una línea de tubería seleccionada, determinar factores de fricción experimentales en una línea de tubería seleccionada a partir del planteamiento de Colebrook-White. Ya no vamos a utilizar, ya no nos devolvemos. Ya no vamos a usar ni Swamy, ni Blasius, ni Moody. Ahora solo nos quedamos con Colebrook. Porque sabemos que es el método referente. Ya sabemos, tenemos una forma de cómo calcular fácilmente Colebrook con Solver. Calcular porcentajes de error de pérdida de carga experimental respecto a la pérdida de carga teórica más la recuperación estática. Y disculpen, no es estática, es dinámica. Ya me equivoqué aquí. Aquí no es recuperación estática, es recuperación dinámica la palabra. Ya verán por qué es recuperación dinámica. Dinámica. Muy bien. Bueno, ya sabíamos entonces que cuando hacemos trasegar un fluido por una tubería, entonces vamos a experimentar pérdidas de carga debido a la posición del fluido a circular por la tubería y por los accesorios. Muy bien, la ecuación general de la energía, que eso lo vamos a utilizar ahora, que habían dos tipos de pérdidas de carga, las pérdidas de carga longitudinales y las pérdidas de carga secundarias. En esta sesión nos vamos a enfocar en las pérdidas de carga en accesorios, pero no exclusivamente, porque según lo que les mencioné a la introducción de esta sesión, se nos va a ser imposible solamente medir pérdida de carga en el accesorio. Bueno, sobre esto ya sabíamos que entonces las pérdidas de carga primaria o longitudinales por la longitud de tubería, sabemos que, que la tubería es rugosa y dentro de ese material rugoso va a circular un fluido viscoso. Entonces, dependiendo del rango, tanto el rango de flujo turbulento laminar y la rugosidad, entonces la pérdida de carga será directamente proporcional a algo que es función de estos dos conceptos, del rango de flujo y de la rugosidad relativa, que llamamos el factor de fricción. En este caso, vamos a valernos, el pretexto de esta sesión es hablar de la pérdida de carga en un accesorio, en dos, perdón, accesorios. El primero que vemos aquí se llama la ampliación. Las ampliaciones no exclusivamente son súbitas, como estamos viendo en esta imagen. Pueden ser graduales. Vamos a suponer en este laboratorio que la pérdida de carga en la ampliación es súbita. Cuando las líneas de flujo les cambiamos el sentido de movimiento,
y se expanden, por ejemplo, en este caso, vemos que se generan venas contractas. Las venas contractas son todas esas vorticidades que vemos que se están generando aquí. Todo eso, muchachos, todo eso que está generándose ahí es venas contractas, o le decimos la vena contracta. Debido a la vena contracta se generan estas vorticidades, porque hay una definición fundamental en dinámica de fluidos que dice que las líneas de corriente, o sea, una línea en particular, una línea, una de esas, que hay muchísimas que vemos ahí, una línea de corriente trata de cumplir siempre con la definición de velocidad producto cruz, el desplazamiento. Y esto es siempre igual a 0. O sea, una forma de interpretar esa ecuación es que todas las líneas de corriente tratan de no intersectarse entre ellas y tratan de no romper el tubo de corriente. O sea, si lo vemos claramente, muchachos, si este es el tubo de corriente, o sea, la tubería, ustedes no están viendo, no están observando que las líneas de corriente están rompiendo el tubo de corriente. Ellos siguen su avance hacia adelante. Al no romper el tubo de corriente, pues si hubiese algún obstáculo, por ejemplo una esfera aquí, las líneas de corriente, ¿qué hacen? Tratan de no tocar la esfera, ¿de acuerdo? Tratan de no tocarla y no la tocan en realidad. Lo que pasa es que entre más rápido vayan, lo que ocurre es que se generan entonces vorticidades, o lo que llamamos venas contractas. Bueno, el caso de la esfera no es el caso que estamos hablando en esta mañana, pero claramente, muchachos, cuando la vena contracta ocurre, el fluido se expande y a continuación se generan vorticidades. Y ese montón de vorticidades, claramente, muchachos, en el centro de cada uno de esos microhuracanes hay zonas de baja presión. Por tanto, si hay zonas de baja presión, eso implica, muchachos, que la presión siempre aquí, ¿verdad? La presión que tengamos aquí, o la energía total que tengamos aquí, será mayor que la energía que tengo aquí. Aplicar restricciones. Resulta ser, muchachos, de que a pesar de que yo esperaría que la presión en 1, esta presión en 1, sea mayor que la presión en 2, ¿verdad? Porque decimos que debe haber una carga de carga pisométrica. En realidad no. Vean, interesante. En realidad no. Más bien la presión en 2 para una expansión como esta, la presión en 2 es mayor que la presión en 1. Vean qué raro. ¿Por qué? En el caso de una expansión. Porque recuérdense, muchachos, que en este momento lo que va a ocurrir es que, vean, la velocidad en 1, ¿verdad? Esta velocidad es mayor que la velocidad en 2. Pero si recordamos del principio de Bernoulli, junto con la ecuación de continuidad, sabemos que cuando el fluido, el caudal, porque debe conservarse la masa y el caudal también, el caudal que está pasando por aquí tiene que ser el mismo que está saliendo por la derecha. Sabemos entonces que por la ecuación de continuidad la velocidad en 2 va a ser menor, pero la presión se incrementa. ¿Está claro? Entonces, si nosotros observáramos esto en el laboratorio, observaríamos que lo que se eleva en la columna de fluido en el tubito piezométrico en 2 es mayor que lo que se eleva en 1. Entonces a esto, muchachos, le llamamos una recuperación estática, mientras que existe un decremento dinámico. ¿Está claro? O sea, que esta expresión, vean así, esta expresión velocidad en 1 al cuadrado, esta diferencia de cargas dinámicas, menos la velocidad en 2 al cuadrado, a ver, dividido entre 2g, eso se llama carga dinámica. Esa diferencia de cargas dinámicas es, observen, es mayor que 0, ¿verdad que sí? Claramente aquí, esto es, hay un incremento de carga dinámica, pero hay un decremento en la carga
en la carga estática. O sea, hay un incremento en carga dinámica, pero un decremento. Hay un incremento en carga dinámica, pero hay un decremento en carga estática. ¿Por qué? Porque aquí claramente veríamos que la presión en 1 menos la presión en 2 dividido entre el peso específico, que se llama, esto es carga de presión, esto es menor que 0. Ya dijimos, muchachos, que la presión en 2 va a ser lo que yo observe, la presión, que si yo mido esa presión 2 y observo la presión en 1, la presión en 2 es mayor que la presión en 1, porque hay una recuperación estática. Entonces hay una diferencia de cargas de presión, que es menor que 0. Pero hay una recuperación dinámica, ¿lo ven? Hay una recuperación dinámica. Esa recuperación dinámica es positiva. Muy bien. Tenemos una expansión súbita. Tenemos expansiones súbitas, pero también hay expansiones graduales. Claramente, muchachos, si la expansión es gradual, hay menor formación de vorticidades o venas contractas. Por tanto, las pérdidas de carga en el dibujito B serán menores para unas mismas condiciones de caudal y para un mismo material de la tubería serán menores las pérdidas de carga que con una expansión súbita. En el caso de una contracción, vean lo que ocurre cuando se genera la vena contracta, también hay vorticidades. Vean que hay vorticidades ligeramente antes de la contracción y durante y después de la contracción. Para cuantificar el coeficiente de pérdida de carga del accesorio, pues esto se obtiene experimentalmente. Todo esto, muchachos, se puede obtener experimentalmente. Recuerden la expresión de Darcy-Weisbach para tramos rectos, pero vamos a ver la expresión de Darcy-Weisbach para pérdida de carga en accesorios. Se dice que la pérdida de carga en un accesorio es directamente proporcional, véanlo así, directamente proporcional a la carga dinámica a través del accesorio. Si ustedes saben que si yo quiero quitar esa proporcionalidad, agrego una constante, que es esta que está aquí. Y esa constante es la que llamamos el coeficiente de pérdida de carga del accesorio. Este coeficiente de pérdida de carga se obtiene experimentalmente, como les advertía, pero para nuestro normal ejercicio profesional, o sea, para fluidos turbulentos, excepto cuando trasegamos fluidos muy viscosos, como helado o aceites muy viscosos, si el número de Reynolds es alto, es muy turbulento, K es una constante y normalmente lo tengo tabulado. La literatura me lo tabula. Un segundito para borrar este 2 que no me quedó bien. Esto es un 2. Aquí ahora, carga dinámica, sí. Si pongo la pérdida de carga en función del caudal, pues me queda esta expresión que vemos aquí. Para verla similar a lo que veíamos aquí, ¿verdad? Aquí está en función del caudal. K, entonces, lo obtengo experimentalmente o si estoy moviéndome. Yo no. Si el fluido se está moviendo en condiciones turbulentas, lo puedo encontrar tabulado. Sin embargo, K también se puede modelar. Se puede modelar matemáticamente. Lo que pasa es que dependiendo de la geometría del accesorio, modelarlo matemáticamente puede ser más complejo. Recuérdense que el factor de fricción lo vamos a obtener a través de la ecuación de Colebrook-White. Ya no hay vuelta atrás, siempre a partir de ahora, o no siempre, pero lo preferente es utilizar Colebrook. Si no, pues podemos utilizar algunas aproximaciones a Colebrook como SWAMI, no siempre. SWAMI normalmente se puede utilizar para fluido turbulento y tuberías rugosas. Si vamos a tener flujos dentro de tuberías lisas, pues podemos utilizar Blasius, por ejemplo. Y Moody, que es este nomograma, pues lo podemos utilizar si no tenemos a mano los modelos o no los recordamos. Lo que pasa es que leer de este nomograma pues tiene sus desventajas, como
como lo que siempre va a ocurrir al leer en un nomograma o un gráfico. Esto no es un gráfico, se llama nomograma. Recuerden, nomograma. O sea, un nomograma es como más complejito que un gráfico. Nomograma. Así. Nomograma. Nomograma. Es un nomograma. Ok. Bueno, y sabíamos de la existencia, pero hoy a partir de hoy lo que vamos a hacer es volver a retomar Colebrook con la herramienta de Stolberg. Muy bien. A ver, vean, eso es lo que tenemos en el laboratorio. Ahí tenemos una expansión. Vamos a hacer pasar un flujo, vamos a abrir esta válvula y vamos a hacer pasar un caudal a través del procedimiento conocido. Encendemos la bomba, abrimos esa valvulita de bola y hacemos pasar un caudal. Este diámetro, vean qué interesante, vean de dónde estoy midiendo. Voy a tomar aquí la señal de carga piezométrica y voy a tomar aquí la otra señal de carga piezométrica. Entonces, como les advertía, en realidad, muchachos, no estamos midiendo, entre esos dos puntos, no estamos midiendo la pérdida de carga exclusiva de esa expansión. Como les advertía, estamos midiendo la pérdida de carga de la expansión y, ¿sí o no, muchachos? Que estos dos tramos rectos de tubería. Aquí tenemos este primer tramo. Y siempre, muchachos, en la dirección del flujo, vamos a decir que este punto es 1 y este punto, pues es el final, entonces es 2. Y vean que tenemos pérdida de carga por ese pedacito de tubería. O sea, que en realidad nos están obligando, muchachos, a calcular dos factores de fricción, un factor de fricción 1, o sea, aguas abajo del accesorio, o sea, antes del accesorio, y aguas arriba del accesorio, o sea, después. O sea, necesito calcular pérdida de carga en esa sección 1, pérdida de carga en la sección 2 y la pérdida de carga en el accesorio. Voy a tener que modelarlo teóricamente y compararlo con lo que estoy midiendo en el sistema. Pero además, debemos reconocer que conforme pasamos de 1 a 2, hay una recuperación dinámica. ¿De acuerdo? La semana pasada y la semana antepasada, claramente, muchachos, como no hay diferencia de diámetros, cuando seamos ese tramo, las diferencias de cargas dinámicas son 0, ¿de acuerdo? Pero aquí son diferentes de 0. Lo mismo va a ocurrir con la reducción. Vamos a ver. Vean, voy. La expansión. Vean que ahí está el viejillo, vean el viejillo, la figurita en 1 y 2, es el nivel de referencia. Entonces empezamos, escribimos ecuación general de la energía. Empezamos aquí. La energía que tengo, toda la energía que tengo en 1, menos las pérdidas de carga para pasar de 1 a 2, tiene que ser a la energía que me queda disponible en 2. Entonces, obsérvese que agrupo las cositas y pongo P1 menos P2 entre gamma más la diferencia de zetas, eso se llama diferencia de carga piezométrica. O sea, este término que está aquí, ¿ven? Este término que está aquí es este de acá. La diferencia de cargas piezométricas más la diferencia de cargas dinámicas, observen en el despeje, a ver si lo hice bien, ¿verdad que sí? Debe ser igual a la suma de todas las pérdidas de carga para pasar de 1 a 2. Y eso es el accesorio. Por eso les decía, muchachos, si la tubería fuera de una misma sección de diámetro, de 1 a 2, muchachos, todo esto vale 0, ¿verdad que sí? Esto valdría 0, que fue lo que hicimos la semana pasada y antepasada, pero ya no es este caso. Hay una recuperación dinámica. Esto es lo que yo le llamo, perdón, un segundito, opa, ahí, disculpen. Esto es lo que yo le llamo, no es, ¿por qué no me borras? Ya. ¿Ok? Esto, muchachos, es lo que llamo recuperación dinámica. Entonces, lo que estoy midiendo en el laboratorio se llama delta CP1 a 2, ¿verdad? Que es lo que decíamos que es la diferencia de cargas piezométricas. Y eso lo comparamos con
la suma de las pérdidas de carga teóricas y comparamos con un porcentaje de error. Esta semana, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen, muchachos? Lo que pueden hacer ustedes es comparar este término de acá con este término de acá. O sea, me pasan todo esto, muchachos, todo esto lo pasan del otro lado, ¿verdad? Y esa suma teórica de la suma de las pérdidas de carga para pasar de 1 a 2 más la recuperación dinámica, la comparan con lo que estamos midiendo experimentalmente. ¿Está claro? Eso es lo que podríamos hacer. Bueno, ustedes y yo lo que podemos hacer es comparar este valor, que es el que medimos ahí, poniendo las mangueritas y las mangueritas conectándolos a la diferencia de tubos piezométricos, lo que está marcando los tubitos piezométricos. Eso rojo, compararlo con pues con esto. Comparamos esto con esto. Eso es lo que podemos hacer. Pero no podemos renunciar o debemos reconocer que esa diferencia de cargas dinámica, esto que está aquí, existe. Cuando tenemos ese accesorio, expansión, o cuando tenemos la contracción. El delta CP, que es la diferencia de cargas piezométricas para pasar de 1 a 2, es el delta H medido en el laboratorio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio, muchachos? Comparar ese valor que medimos directamente, que es el círculo rojo, con todo eso que está en verde. Vamos a comparar con porcentaje de error. Ok, vamos a ver. Sigamos. Pero, ¿qué es la suma de las pérdidas de carga para pasar de 1 a 2? Veamos. Vean ustedes. Estoy ahora hablándoles de este término. ¿Quién es este término? Ese término, voy a borrar líneas. ¿Quién es este término ahora? ¿Quién es este término? Vamos, de 1 hasta 2, de la figurita 1 hasta la figurita 2, ¿de acuerdo? De aquí hasta acá. Y pues tiene que ser la pérdida de carga del tramo 1 más la pérdida de carga del accesorio en sí, que es la expansión, más la pérdida de carga del tramito 2, que son chiquititos, ¿lo vieron? Vean ustedes, esos tramitos son pequeñitos, pero bueno, existen, ¿lo ven? Hay tramos rectos antes del accesorio y después. Hay un tramo recto antes y después. Son cortitos. Vean, uno mide 60 milímetros. Esa tubería rojita que está antes del accesorio mide 60 milímetros. El que está después mide 40 milímetros. Imagínense. Pero bueno, existen. Hay que reconocer su presencia. Entonces, vamos. Tendríamos la pérdida de carga antes del accesorio. La pérdida de carga después del accesorio. Y la pérdida de carga del accesorio. Ahí está. Profe. Y, sí, adelante. Disculpe, ¿y cuál es la idea de que dejen esos espacios de tubería? Claro. Es que si yo acerco este terminal, espérate que estoy marcando con verde y no se ve. Si yo acerco demasiado este terminal, porque la idea, lo que creo que me quieres decir, profe, ¿por qué no lo ponen aquí y se deja tanta vara? ¿Verdad? ¿Por qué no lo pone aquí? Y la respuesta es no. Entonces me dice, ¿pero por qué? Porque si yo acerco demasiado el terminal, lo que ocurre es que estaría percibiendo demasiada turbulencia debido a la generación de las venas contractas, a las vorticidades que está ocurriendo en el seno del accesorio. Y tendríamos en el tubo piezométrico, en este tubo piezométrico, voy a adelantarme, un momentito, disculpen. En esto que veíamos, parece que me estoy adelantando, ya se me trabó esto. Ajá. Aquí lo que estaríamos viendo es que estos niveles no se quedarían quietos, estarían constantemente oscilando hacia arriba, hacia abajo. Entonces yo no tendría control. O sea, nosotros ingenieros en el laboratorio no tendríamos control, tendríamos una gran oscilación. Y si eso lo estuviéramos midiendo con instrumentos todavía mucho más sensibles,
o sea, con sensores de presión digitales, por ejemplo, usted vería ahí como un electrocardiograma. ¿Está bien? Sí, tiene Ok, sentido ok. esto. Sí, Muy, perfecto. muy bien. Muy bien. Voy para atrás, disculpen que lo pase rápido. Ok, estamos ahí. Y ahora, ¿qué es esto? Vamos, ¿qué es esto? Porque ahí está en función de la velocidad. Y yo lo que tengo, y yo lo que medí es el caudal. Ay, yo lo que medí es el caudal. Voy hacia atrás para hablarles, muchachos, sobre esta, que lo pasé muy rápido. Pero dice, hay un texto que dice, la pérdida de carga en el accesorio siempre se cuantifica a la velocidad más alta a través del accesorio. No sé si lo ven, pero yo le puse aquí, ven, le puse aquí un sub i, ¿lo ven? Y aquí le puse un diámetro sub i. No le puse ni uno ni dos, sino le puse un contador. Yo no dije, porque ven que interesante, especialmente cuando tenemos ampliaciones y reducciones. Por ejemplo, en este caso, la pérdida de carga asociada a esa expansión, ¿a quién se lo voy a retribuir? ¿A la sección 1 o a la sección 2? La pérdida de carga en la expansión. ¿Se la atribuyo a la sección 1 o a la sección 2? Por eso es que les digo, la máxima en la dinámica de fluidos es que la pérdida de carga en la expansión siempre se cuantifica a la máxima velocidad a través del accesorio. En una expansión, ¿dónde la velocidad es más alta? ¿En la sección 1 o en la sección 2? Digan, muchachos, ustedes saben. 1. En la sección 1. Pero en una contracción sería en la sección 2. ¿Está claro? Entonces, vean. Muy bien. Entonces, vamos. Aquí lo que estoy haciendo es tratando de decir quién es esta diferencia de carga dinámica. Entonces, vamos. Pues está fácil, ¿no? Vean. V1 al cuadrado, estoy aquí, muchachos. V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado entre 2G. Entonces, muchachos, lo que hago es poner esas velocidades en función de los caudales. Perdón, antes de que hiciera eso. Otra vez, vean, aquí está el 1, ¿lo ven? Ahí está la pérdida de carga del accesorio, pero referenciado a la velocidad más alta posible a través del accesorio. Por eso es que pongo 1. Cuando estemos en la contracción, en lugar de ese subíndice 1, será el 2. ¿Quién es la diferencia de cargas dinámicas? Pues al final, la diferencia de cargas dinámicas en función del caudal es este término de aquí. Ahí está. Entonces, vean, muchachos, bueno, ahí ya yo hice la, ¿cómo se dice? Hice el análisis para que ustedes comparen. Va de nuevo. ¿Qué es lo que tengo que comparar? Lo que necesito comparar es este término, el valor, ese valor que obtengo directamente en el laboratorio, con todo este término. Ojo que está ahí despejado, ¿verdad? Lo que hago es pasar esa diferencia de cargas dinámicas a restar a la suma de las pérdidas de carga entre 1 y 2. Esos dos valores, comparo lo rojo con lo verde. Y lo comparo con un porcentaje de error. A ver cómo estuvo. Resulta ser de que analíticamente, el coeficiente de pérdida de carga de la expansión es esa expresión. Es 1 menos el diámetro pequeño entre el diámetro grande al cuadrado y toda esa expresión al cuadrado. A ver, resulta ser, muchachos, que este diámetro pequeño es 17 milímetros. Vamos, 17 milímetros. En esa configuración que tenemos en el laboratorio. Mientras que el diámetro 2 es 28 milímetros. Bueno, en realidad, disculpen, es un poquito más. Me equivoqué. Ahí, es un poquitito más grande. 28,4 milímetros internos. Estoy hablando de diámetros internos. Entonces, ¿cuánto vale el K de la expansión? Recuerden, 17 y 28,4. ¿Cuánto vale el K de la expresión? ¿Cuánto vale esto, muchachos? ¿Cuánto les da? Traten de desprenderse un momentito de mi voz
Si pueden buscar su calculadora y la tienen ahí cerca, ¿cuánto les daría este valor aproximadamente? ¿Cuánto vale esto aproximadamente? Ayúdenme, muchachos, un momentito. ¿Cuánto les da? Siempre es el diámetro pequeño entre el diámetro más grande. ¿Cuánto, muchachos? Profe, 0.41. Sí. Muy bien. 0,41 aproximadamente. ¿Ve? Ya lo sabemos. Ya lo aproximamos. Entonces vean que ya sé cuánto vale este valor. Muy bien. Vamos. La contracción está en la misma línea que la expansión, porque la expansión estaba por aquí, muchachos. La expansión estaba más a la izquierda, pero el mismo caudal está circulando hacia acá. Es el mismo caudal. O sea, están en serie. Otra vez, ¿qué estoy midiendo? Entre esos dos terminales estoy midiendo la pérdida de carga de dos tramos rectos y el accesorio. Claramente va a haber una recuperación dinámica también. Entonces, vean, es lo mismo. Me va a quedar entonces que la diferencia de cargas piezométricas entre 1 y 2 más la recuperación dinámica es igual a la suma de las pérdidas de carga. Y como decía, muchachos, otra vez, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes comparen? Necesito que comparen este valor con la suma, bueno, resta de esto, porque hay que despejar, ¿verdad? Necesito que comparen lo rojo con lo verde. Sabiendo que delta CP es diferencia de cargas piezométricas y es el delta H medido en el laboratorio. Y la expansión analítica de las pérdidas de carga es la pérdida de carga de un tramito recto, más la pérdida de carga de un tramo recto después del accesorio, más la pérdida de carga del accesorio. Ahí es contracción, K de la contracción. Y vean, muy importante, vean el subíndice, porque se dice que la pérdida de carga del accesorio se cuantifica siempre a la velocidad más alta posible a través del accesorio. Y la velocidad más alta a través del accesorio ocurre en la sección 2, no en la sección 1 como antes. Y de igual forma, muchachos, la diferencia de cargas dinámicas ahora es esta expresión. Aquí me faltó una línea. Aquí. Ojo con los subíndices, muchachos, ¿verdad? Claramente, muchachos, esa diferencia de cargas dinámicas, vean en este caso, la diferencia de cargas dinámicas. Esta diferencia de carga dinámica, ¿verdad que es negativa? Esto es menor que 0. ¿Verdad que sí? Lo escribí mal. Esto, sí, es menor, sí. Es menor que 0, esa diferencia. Vean aquí un momentito, vean ustedes en esta expresión. La diferencia de cargas dinámicas, vamos a ver si lo escribí bien. No, esto es mayor que 0, perdón. Aquí me equivoqué, disculpen. Esto es mayor que 0. ¿Verdad que sí? Porque veamos que aquí sería... No, ya me equivoqué otra vez. Lo estoy diciendo mal. Esto es menor que 0. Porque vean que... Me equivoqué. Esto es menor que 0. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad aquí es más pequeñita que aquí. La velocidad en 1 es más pequeña que la velocidad en 2. Entonces, esta diferencia de cargas dinámicas es negativa en realidad. Cuidado, cuidado a la hora de llevar... Vean, esto ya es negativo. Vean, otra vez. Esto es negativo. Esta expresión es negativa. Voy a borrar, aquí tengo muchas rayas. Esta expresión es negativa.
Ya de por sí es negativa, ese valor. Así que cuando lo pasan para acá, ese valor en realidad va a sumar a la pérdida de carga. Entonces hay una recuperación dinámica. Ojo, este valor ya de por sí es negativo, lo que está en los corchetes. Pero a la hora de pasar negativo, en realidad lo que hace es sumar. ¿Está claro? Esto es negativo. Pero a la hora de pasar, yo sé que aquí dice positivo, muchachos. Yo sé que aquí dice positivo. Pero es que lo que quiero decirles es que yo creo que me están entendiendo, ¿verdad? Que este valor, la sustitución de esos valores ya es un valor negativo. Entonces, a la hora de pasar, suma. Cuidado, eso no ocurre en la expansión, más bien resta. Tengan cuidadillo. Pero eso sale del análisis. Entonces, el procedimiento es el mismo. Nada más que ahora, muchachos, estamos enfocados aquí. Ya los puntos de medición es este y este. Ahí está. Los objetos de estudio están en la primera línea. Y recuerden, voy para atrás un momentito. Ven, aquí esta sección mide 28,4 milímetros, disculpen. En uno o en otro es lo mismo, 28,4 milímetros. Y la sección después en este caso la contracción, a 17 milímetros. Si voy para atrás, aquí en la sección, aquí está a 17 milímetros. Y aquí pasa, pues, evidentemente a 28,4. Milímetros. Oye, ya vamos a terminar. En este caso, muchachos, se dice que el K de la contracción, obsérvese, es un 42% del de la expansión. Vamos a ver. Ayúdenme ustedes, muchachos, sustituyendo. Yo sé que esto es entonces 0,42. Puedo hacerlo más fácil, ¿verdad? Que sería 0,42 por 0,41, pero hagámoslo despacito. Vean los subíndices cambian, porque siempre es el diámetro más chiquito entre más grande, pero esto es 1 menos. Entonces ahora sería 17 entre 28,4. Todo esto al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Y esto nos da como, no sé, como 0,17 o 0,16 por ahí. Díganme ustedes, muchachos, ayúdenme. 0,17, sí, por 0,17, ¿eh? Está fácil. Ese es el K de la contracción. Entonces, muchachos, resumiendo. Ahí están los puntos de medición. En este caso es la expansión. Y aquí tenemos la contracción. Para un mismo caudal. El procedimiento es lo mismo que ya vimos. Recuérdese que esta diferencia es la diferencia de cargas piezométricas que estamos viendo en el laboratorio. O sea, esa diferencia que estoy hablando aquí, delta H, este delta H es lo que llamamos... No puedo decir que esto es la pérdida de carga experimental. Hoy no puedo decir eso. Lo que sé es que esto se llama diferencia de cargas piezométricas. Y esa diferencia de cargas piezométricas es, observe nuevamente en el análisis que estamos haciendo, es este. Es este acá. Y ese es el que voy a comparar. Ese es el valor experimental que voy a comparar con la suma conveniente de las pérdidas de carga del accesorio y la recuperación dinámica.
cuando digo suma, recuerden, cuidado, ¿verdad? Porque no siempre se suma. A veces este valor, como vimos como les analizamos, este valor, en realidad, esta sustitución de los valores, eso es negativo. A la hora de pasar al otro lado, al igual, se suma. Le va a sumar a la carga, a la pérdida de carga. Muy bien, entonces le decíamos, eso es lo que medimos experimentalmente. ¿Cómo medimos el caudal? Ya sabíamos, ¿verdad? Vamos a permitir que caiga agua en ese tanque y cerramos esta válvula y medíamos en un tiempo dado, cuánto le tomaba cambiar, generar un volumen dado, ¿de acuerdo? Un diferencial de volumen en cierto tiempo, eso es caudal. Igual que las 2 semanas anteriores. Ahora sí, muchachos, entonces, ¿cuál es el objetivo? Vean, ahí dice, muchachos, ahí tienen los datos. Tomé los datos la semana pasada, no, eso fue el lunes. El lunes tomé estos 2 datos rápidamente, muchachos, porque no tenía permiso, que no se salga de aquí Costa Rica, pero no tenía permiso, pero me fui al TEC y me metí, porque necesitaba tomar los datos. Me metí al TEC, o sea, como ustedes saben, tengo que pedir permiso. O sea, para entrar la semana entrante tengo que pedir permiso desde ayer. Y la semana pasada no pedí permiso, entonces no podía entrar esta semana al TEC. Entonces, pues me fui y bueno, entré. El asunto es que entré y rápidamente tomé estos 4 datos. 2 para la expansión y 2 para la contracción. Vamos a ver. Entonces vemos la pérdida de carga experimental. O sea, esto de acá es delta CP. ¿De acuerdo? Diferencia carga piezométrica experimental. Es esto. Son esos 2 valores que están ahí. Claro, son 2 sets de datos. 64 en un caso y 35. Y el caudal que medí, este es el caudal, este es el set de caudal en litros por segundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues lo que está ahí sugerido. A ver, la longitud de las tuberías aguas abajo. Esto, muchachos, recuerden, esta es la expansión. En la expansión, voy para allá, voy a pasarlo rápido. Borré esas líneas cuando no tenía que borrar, pero vamos a ver. Aquí. Vamos a la expansión. Ahí. Si lo ven, muchachos, les dije, esto mide 60 milímetros. Este pedazo, antes. Y este chiquitito es 40. Voy. Ahora con la contracción. Este mide, ven, es al revés. Ahora este pedacito es 40. Y este es milímetros. Y este es 60 milímetros, esta sección recta. Que se ve, de hecho se ve como más larguito, ¿verdad? 60 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo borré, pero no importa. Aquí ponemos, vamos, esta es la expansión. Entonces esto es 40 milímetros. Perdón, ¿qué dije? 60. Ya se me olvidó. 60, sí. 60, ¿lo ven? 60 y 40. 60 y 40. Aquí sería 60 y 40. 60 milímetros. 60 entre 1000, ¿verdad? Porque ahí está en metros. O sea, esto mide aguas abajo. Aguas abajo se llama, en inglés es downstream, o sea, antes de. Entonces esto es 0,06. Aquí es 0,06. Y aquí es 0,04. Y se repite. 0,04. Y con esos datos, estos es los datos experimentales, calculamos el número de Reynolds a aguas abajo y a aguas arriba. Y el factor de fricción,
Aquí, muchachos, ¿por qué no lo actualicé? Pero no es por Blasius, muchachos, es por Colebrook. Ya sabemos que lo hacemos por Colebrook. Y el coeficiente de expansión, ¿cuánto dijimos que era, muchachos? Para la expansión dijimos que era 0,41. Y aquí es 0,41. Entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Comparar este valor que obtuve experimentalmente, que es el CP, el delta CP, y la pérdida de carga teórica y la recuperación. Comparo esas dos celdas con un porcentaje de error. A ver cómo nos fue. Y igual acá. Ahora, con la contracción. Aquí sí puse Colebrook. Aquí sería al revés. Vamos a ver, longitudes. Vamos a ver, era 0,04. Era longitud antes. Aquí es 0,06. El pedacito después. 40 milímetros y 60. Y aquí sería lo mismo. 0,04 y 0,06. Calculamos el factor de fricción antes y después, que es esta parte de aquí, antes y después. Antes y después. Aquí el coeficiente de pérdida de la contracción me dijeron que era un 42% del de la expansión, o sea, 0,17 y 0,17. Esto es adimensional. Coeficiente de pérdida es adimensional. Y observen nuevamente, comparamos la pérdida de carga, perdón, la diferencia de cargas piezométricas con la suma de la pérdida de carga teórica y la recuperación. Y lo comparamos claramente con un porcentaje de error para ver cómo nos fue. Muy bien. Nuevamente, los requerimientos, recordar, es determinar experimentalmente las pérdidas longitudinales y en accesorio. En una línea de tubería seleccionada, determinar factores de fricción por Colebrook y calcular porcentaje de error de pérdida de carga experimental, o sea, la diferencia de carga piezométrica, con respecto a la pérdida de carga teórica más la recuperación dinámica. Otra vez, aquí me volví a equivocar. Aquí era dinámica. Un segundo, ya se me trabó esto. Espérense, muchachos, que ya. Estoy aquí. Dinámica. Ok. El último informe, muchachos. Presentar un informe en computadora, en documento PDF, con portada, datos experimentales, resultados experimentales y conclusiones. Y es el último informe, el informe número 9. Y me lo presentan máximo a de hoy en 8 y hasta las 11:30 de la mañana. Muy bien. Voy a proceder a cerrar la grabación en 3, 2, 1.